Buenos días, ¿cómo estáis? Ya es viernes. Hoy tenemos un tema que a mí me parece súper interesante y que tiene que ver con aprender a meditar a edad temprana. Edad temprana es cuanto antes mejor. Como en el colegio. Imaginaros que en los colegios de todo tipo, públicos, privados, de todo tipo, sabéis que hay de todo tipo, hay religiosos, no religiosos, aconfesionales, libertarios, de todo tipo y de todas las culturas del mundo. Imaginaros que a pronta edad nos enseñasen qué es la meditación de una manera libre, porque sabéis que la educación es todo un tema. La educación que nos dan nuestros padres, producto de sus pasados, y la educación institucional, que con el tiempo, en lugar a veces de formarnos en libertad, pues tiende hacia otros lugares. He de tener mucho cuidado con las palabras, porque el canal, digamos que hay palabras que no les gusta. Entonces, bueno, esto es una manera de condicionarnos, pero no pasa nada, porque para eso está el lenguaje, para darle la vuelta a la cosa y llegar y que el mensaje llegue con nitidez. Como decía, imaginaros por un momento que desde bien jóvenes nos enseñasen a meditar. No por imposición de cualquiera de los 23 o 28 sistemas meditativos que hay, sino con libertad. Incluso enseñarnos a meditar y dejarnos elegir, después de habernos dicho o enseñado o mostrado los sistemas que hay. Y hacerlo desde un lugar alegre, no desde un lugar de imposición o desde un lugar severo. Imaginaros solamente por un momento estas cosas. Hay un escritor indio que ganó un premio Nobel que tiene unos libros buenísimos. Estoy buscando el nombre porque no me viene a la cabeza ahora mismo. Se llama Rabindranath Tagore. Este señor, que nació en 1913, que nació antes, en 1913 recibió el premio Nobel. Ya hablaba de un tipo de escuelas en las que se impartían las clases al aire libre, en lugar de en edificios, del concepto de meditación y de entender la vida desde otro lugar. Esto no quiere decir que no estudiaran matemáticas, física, literatura, historia, dibujo, creatividad. No, nada de eso. Pero imaginaros de nuevo por un momento que desde bien jovencitos y jovencitas nos enseñaran meditación, desde ese lugar tan libre. Y esto os lo cuento, os lo estoy contando, porque el título del vídeo de hoy se llama Las respuestas de Gabriel, meditar a edad temprana. ¿Y por qué este título? Este título obedece a las respuestas que un niño dio. Yo las tengo grabadas desde escritas las respuestas, 2 años, a unas preguntas que se le hicieron con 13 años en un centro de meditación muy conocido en California, con el único fin de saber sus respuestas y cómo veía la vida. Sabéis que es muy común en la actualidad, yo creo que es algo recurrente en la historia del hombre en general, del ser humano, decir de manera reiterada, cosa que viene del pasado, que los jóvenes nunca están comprometidos, siempre están distraídos. En la época actual solo están con las maquinitas. A mí es un tema que me fascina y como sabéis que me gusta cuestionar todo, a la conclusión después de observar que llego es que es cierto
Al igual que es cierto que los adultos estamos distraídos con nuestra mente. La única diferenciación que existe entre el adulto distraído en su mente, en sus prejuicios, en su pasado, en su exigencia, en su frustración, y los jóvenes de ahora, la única diferencia, repito, es que los jóvenes de ahora utilizan, atentos a lo que voy a decir, más horas el teléfono móvil que los adultos, que también lo utilizamos. Y claro, cuando empezamos a ver las realidades de este lugar, nos damos cuenta de que estos dramas que nos cuentan diarios, pues a veces son tales y a veces no son tales, porque el ser humano tiende o tendemos a siempre señalar al otro o a los otros. Las preguntas que os voy a contar, que os voy a narrar, y las respuestas son chocantes. Son chocantes porque yo nunca había oído este tipo de respuestas en personas jóvenes. Es más, es que ni siquiera las he oído así de claras y de forma tan natural, sin ni siquiera hacer el ejercicio de voy a pensar qué respondo, en los adultos. Y claro, tener la oportunidad de poder meditar a edad temprana y poder a edad temprana empezar a trabajar con estas cosas que nos cuenta Joe Dispenza, que nos cuenta Krishnamurti, que nos cuenta Edgar Tolle, que nos cuenta Coleman, Naranjo, tantos que hay. Y desde ese lugar tan bonito, tan especial, tan sin éxito, liderazgo, todas estas palabras que a mí verdaderamente me agotan. Ya no les doy importancia, pero verdaderamente son agotadoras. Pues es una suerte. Y también nos dice que efectivamente en el mundo hay chicos y chicas con mucha conciencia y que es una cosa que se puede trabajar. Dicho esto, voy a pasar a contaros cuáles son las preguntas y las respuestas de Gabriel. La primera pregunta fue: ¿qué es la compasión? Respuesta: la compasión es ponerte en el lugar del otro. Segunda pregunta: ¿qué es la honestidad? Respuesta: sentirte libre, limpio, decir la verdad desde el alma, sin tapujos, haciendo siempre lo correcto, incluso cuando no ganas con ello. Esta parte última es como para echar a correr, de lo potente que es. ¿Qué es la honestidad? Sentirte libre, limpio, decir la verdad desde el alma sin tapujos y hacer siempre lo que es correcto, aunque no ganes con ello. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es, no importa lo oscuro y la oscuridad que haya en el mundo, la esperanza es un rayo de luz enseñándote el camino a través de la oscuridad. La esperanza es un rayo de luz enseñándote el camino a través de la oscuridad. A mí esto me ha recordado una escena de la película El Señor de los Anillos, cuando Gandalf coge su bastón de luz y aparta a esos dragones maléficos que le quieren atacar.
La esperanza es un rayo de luz mostrándonos el camino a través de la oscuridad. ¿Qué es la fe? Nunca dejar de lado algo o a alguien. Atentos al concepto de fe, porque es un concepto súper nuevo. ¿Qué es la fe? Nunca rendirnos ante alguien o ante algo. Rendirnos es decir, el apoyo, la ayuda, el amor. Nunca rendirnos ante algo o ante alguien. Eso es la fe. Es brutal. ¿Qué es el coraje? El coraje es un espacio entre la obstinación y la valentía. El coraje es un espacio entre la obstinación y la valentía. ¿Qué es la integridad? Alguien que siempre sigue sus valores y principios. ¿Qué es la integridad? Alguien que siempre sigue sus valores y principios. Este puede ser un poquito más ambiguo porque, claro, aquí siempre podemos decir, ya, pero ¿y si los valores de uno están equivocados? Puede ser, y sí. Pero en el momento que tenemos conciencia, los valores y principios serán generosos, como el uso de las palabras. Deben de ser libertadores, liberadores, no condicionadores. ¿Qué es la voluntad? Estar abierto a hacer cosas que no nos gustan o que nos hacen sentirnos incómodos. Atentos. ¿Qué es la voluntad? Apertura a hacer cosas con las que nos sentimos incómodos. Bueno, yo creo que si el ser humano, los adultos, llegásemos a tener esta claridad de mente, no digo a temprana edad, sino en la actualidad, yo creo que el mundo iría por unos caminos distintos. Seguimos. Humildad. Humildad es entender que tus éxitos y logros vienen de Dios y que tú eres un canal. Esta frase, que a mí me suena bastante, se la he escuchado decir a mis coach, a Gloria Ramírez, con la que hice los 12 pasos. Se lo he oído decir a Edgar Tolle. Se lo he oído decir a Joe Dispenza. Hasta a Krishnamurti. No de esta manera, pero de otra muy parecida. Humildad. Entender que nuestros logros y éxitos vienen de Dios. Podéis poner otro nombre. De Dios, de la luz, de la mente mágica, de la mente universal, de lo que queráis, no importa. Humildad, entender que nuestros logros y éxitos vienen de Dios, de la luz, de lo que queráis, y que nosotros somos solo un canal. Por eso a mí me pone tan, iba a decir nervioso, pero como atento, alerta, cuando alguien habla, sobre todo en entornos de éxito, publicidad, marketing, de deporte, de política, de economía. Hay que ser humildes. Claro, esto es otra cosa. Esta respuesta es otra cosa. Otra cosa bien distinta. Atentos que seguimos. Disciplina. Hacer lo máximo que puedas. Enseñarte a ti mismo a ser y dar lo mejor que tienes. Es genial. Es genial porque estas respuestas liberan a la palabra
de esos conceptos que nos han contado y que son tan castigadores y son de sacrificio, porque la palabra disciplina, cuando la define como la define, hacer lo máximo que puedas, enseñarte a dar lo mejor de ti mismo, cuando la cuenta así, nos está liberando del concepto de disciplina que tenemos asumido, que es de obligación, casi de castigo. Acordaros de la palabra que ya llevo utilizando varias veces, el significado etimológico de la palabra pecado, que significa tropezar. Pues en lugar de decir pecado decimos tropezar, pues la cosa cambia mucho, el concepto cambia totalmente, lo que nuestra mente procesa se relaja, porque tropiezos tenemos todos en la vida, a veces hasta nos caemos, como dice la palabra etimológicamente, pecado, tropezar, a veces incluso caernos. Entonces, cuando define la palabra disciplina como hacer lo máximo que puedas y enseñarte a ti mismo a dar lo mejor de ti, la palabra disciplina cambia por completo. Se abre, se despoja de toda esa hojarasca mental que nos han metido por vena. Y ya tenemos la última, que es, ¿qué es para ti la responsabilidad? Seguir hasta acabar los compromisos que hemos declarado tener con otros y con nosotros mismos. Responsabilidad. Seguir hasta acabar los compromisos que hemos declarado con otros y con nosotros mismos. Sí, y claro que podemos cambiar cosas, y claro que podemos cambiar programas, podemos cambiar todos. De hecho, la felicidad está en el cambio constante. Pero cuando tenemos un hijo, somos responsables del hijo, de la hija, de la educación. Nos hemos comprometido a traer una nueva vida que debemos guiar. Que debemos guiar, ¿cómo? A través de esa palabra que es disciplina, que él la define, como enseñarte a ti mismo a dar lo mejor de ti. Hacer lo máximo que puedas. Y contigo mismo igual. La responsabilidad de querernos, de revisarnos, de revisar el pequeño tiranito que tenemos, de revisar el afuera, de revisar nuestro cuerpo, de revisar nuestros pensamientos, de cambiarlos, de modificarlos. Responsabilidad de querernos. Nadie más que nosotros. Bueno, ahí tenéis lo que para mí es algo mágico y que en el mundo, más allá de la insistencia y la persistencia de los medios de comunicación, de estar constantemente metiéndonos por los ojos y de manera casi grosera todos estos dramas, en el mundo hay mucha gente, más de la que pensáis, más de la que pensamos, conectados con una manera de vivir, con una manera de pensar, dispuestos a cambiar, pensar por un segundo que todos esos periódicos del mundo mundial, en lugar de no hacer noticias, estuvieran una semana contándonos solo las noticias buenas que ocurren en el mundo. Imaginaros, todos los periódicos, ni una sola noticia luctuosa. ¿Os imagináis por un segundo esto? Yo creo que lo primero que pasaría, diríamos, alguien se ha vuelto loco, esto no está bien. Lo primero, somos capaces de eso, no tengo duda. Pero imaginaros que fuese siempre así. De acuerdo, tampoco valdría, porque sería como blanco o negro. Pero como ejercicio, pensadlo por un momento. El mundo es rico, el ser humano es rico, nuestra mente es rica, practicando
insisto, en este caso, la meditación desde bien jóvenes, ganamos un montón. Y esto no es que sea un premio de que voy a ganar y me van a dar la medalla, pero cambian mucho las cosas, porque cada uno en nuestra vida nos tendremos que enfrentar a las cosas normales y corrientes que todo el mundo se enfrenta a su manera. No penséis por un segundo que los ricos no se enfrentan a sus cosas, se enfrentan a las cosas que les toca vivir producto de sus circunstancias, pero os aseguro que pasan muchas cosas, igual que los que no tienen, igual que los que están en el medio, todo el mundo va a pasar por sus circunstancias que los van a poner a pruebas. Todo el mundo. Todo el mundo. Solo que empezando desde jovencitos a meditar y tener la suerte de que alguien nos guíe o nos abra el camino, nos abra la puerta a empezar a procesar estas cosas, podremos cambiar nuestra mente y por ende el entorno en el que vivimos, el cuerpo en el que habitamos y el tiempo en el que existimos. Os dejo un gran abrazo. Hoy he querido compartir las respuestas de Gabriel, que empezó a meditar a edad temprana y que tengo escritas desde hace 2 años. Y es la primera vez que las saco porque las guardo y preservo como algo importante que de vez en cuando vuelvo a leerlo y a releerlo porque me hace conectarme con el ser niño y ese estado de pureza, ese estado de ondas alfa, zeta y beta que todos teníamos cuando nacimos. Os dejo un gran abrazo, que tengáis un excelente viernes, pasadlo muy bien. Un saludo, chao.